Buenas noches, iniciamos con la actividad 5 del seminario temático número 2 del doctorado en educación basada en competencias. El tema es tecnologías de la información y la comunicación para la innovación educativa. Mi nombre es Arely García Velázquez y la presentación con fecha del 8 de marzo del 2020. El titular del curso es el doctor José Alberto Alvarado. De este libro hablaremos del capítulo Modelo didáctico para el diseño de objetos de aprendizaje, el cual fue escrito por la licenciada, maestra y doctora en pedagogía por la UNAM, quien actualmente desempeña como profesora investigadora de tiempo completo en la UAC. La importancia del aprendizaje basado en tecnología se ha convertido en algo esencial en nuestra vida cotidiana. Este capítulo habla sobre los objetos de aprendizaje, sus antecedentes, su construcción y la relación con la pedagogía y la tecnología. Es de Beatriz Garza Gómez. Iniciaremos con modelo didáctico. Para poder comprender los objetos de aprendizaje es importante conocer primero la definición de modelo didáctico. Esta se puede fundamentar en la pedagogía con la construcción significativa, utilizando sistemas de representación donde la autora le llama interacción cognitiva. La construcción significativa del conocimiento, los canales de codificación y decodificación de la información, los sistemas de representación, interacción metacognitiva, se estructura en tres ejes básicos del desarrollo: las actividades de aprendizaje, la organización didáctica del contenido y la incorporación de recursos y herramientas tecnológicas. La mayoría de nosotros conocemos este término, e-learning, que es educación a distancia y en línea, cuya diferencia es la utilización de computadoras y redes de telecomunicaciones. Sin embargo, también lo conocemos como formación a distancia, enseñanza virtual, enseñanza o formación en línea. El objetivo es la formación o enseñanza utilizando la tecnología. Este término viene de electronic learning, que traducido al español es aprendizaje electrónico. Educación a distancia y en línea. Considerando que la educación a distancia y en línea se basa en un diálogo mediado entre el profesor, que es la institución, y el estudiante, que está ubicado en diferente espacio, se pretende que sea independiente, tanto ya sea simulado o real, síncrono o asíncrono, soportado en papel, en formato electrónico o en la red. Educación basada en la tecnología. Ahora, en este tiempo, debemos de actualizar nuestras estrategias. El docente debe de generar cambios en su quehacer y los debe de hacer utilizando nuevas estrategias, utilizando la tecnología. Cuando trabajamos en la educación basada en tecnología, es importante fijarse en los objetos de aprendizaje. Estos son herramientas de aprendizaje que promueven en los estudiantes aprendizajes significativos, relevantes, autónomos y cooperativos. El profesor debe de dominar el tema, tener conocimientos instruccionales, pero estas instrucciones deben de evolucionar de acuerdo a las teorías y al aprendizaje y deben de variar según el contexto. Le va a servir al docente para llevar una secuencia didáctica y asimismo para evaluarlo. Pero es importante que los objetos de aprendizaje tengan un objetivo y que realmente lleven a un aprendizaje significativo al estudiante. Los objetos de aprendizaje para entornos virtuales y plataformas pueden tener tres características. Pueden ser reutilizables, escalables y de autocontención conceptual. Reusabilidad. Potencia de los objetos para ser combinados dentro de nuevos cursos o entornos de aprendizaje. Es una gran ventaja, ya que se le dedica solamente un tiempo de diseño
en una sola ocasión y no se requieren retrabajos. Escalabilidad. Es la potencia de los objetos para ser integrados a estructuras más complejas o extensas dentro del dominio de aprendizaje para el que fueron creados. Esto es importante porque si este objeto de aprendizaje se necesita utilizar en otra estructura, puede ser llevado a ella y hacerlo más grande o utilizarlo para más personas. Autocontención conceptual. Potencia de los objetos para autoexplicarse y posibilitar experiencias de aprendizaje íntegras. No es necesario realizar actividades extras para poder entender los objetos de aprendizaje, solo se explican. Los objetos de aprendizaje deben de estar contenidos en un repositorio. Este es un cúmulo de información que puede contener documentos académicos y que se encuentran en la nube. Permiten difundir y preservar conocimiento. Pueden ser de datos, temáticos, institucionales y lo más importante que son de acceso abierto. Un repositorio es como imaginar una combinación entre una biblioteca digital y un buscador como Yahoo o Google, pero mucho más sofisticado que ambos. Los metadatos es información de identificación del objeto de aprendizaje. Los metadatos permiten identificar de manera adecuada cada uno de los objetos de aprendizaje para ser localizados y accedidos con facilidad. Es como si fuera la huella digital de la información, en donde me dan datos como la fecha de creación, cuándo se subió a la nube, quién lo subió, etc. Relación entre la pedagogía y tecnología. Desde una perspectiva pedagógica, un objeto de aprendizaje es una entidad digital con una clara intención educativa, constituido por tres elementos internos, autocontenibles y editables. Es una relación bastante estrecha en donde las actividades de aprendizaje, contenidos y recursos tecnológicos deben de estar enfocados al aprendizaje significativo del estudiante, basados en el contexto del estudiante. Modelo didáctico para el diseño de los objetos de aprendizaje. Cuando hablamos de modelos didácticos, nos estamos refiriendo a la manera en que se planifican, desarrollan, instrumentan y evalúan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, esto es, al conocimiento y el análisis de los fundamentos, modelos y procedimientos que se utilizan tanto para administrar el sistema como para concebir, desarrollar e implementar los cursos o programas en diversas modalidades educativas. Es importante que todo modelo didáctico se base en los contenidos, en las herramientas y recursos tecnológicos y en las estrategias de aprendizaje. En este caso, en las estrategias de aprendizaje deben de estar sustentadas en el diagnóstico previo de los estudiantes. Contenidos. Los contenidos presentados nunca deben de ser arbitrarios y sí estar sustancialmente relacionados con la estructura cognitiva del estudiante. Esto es, estar dotados de contenido lógicamente significativo. Deben de presentarse de manera lógica y de presentarse en los tres momentos. Lo importante es que todo docente debe de conocer qué tanto sabe nuestro estudiante, qué contexto tiene y además debe de llevarlo a una reflexión de sus conocimientos para poder aplicar estos nuevos conocimientos. Es muy común que cuando estudiamos en línea los contenidos no nos parezcan atractivos, no nos parezcan que no tienen algún significado. Es porque el docente no ha planteado bien las actividades y es aquí en donde el problema se agrava por el índice de deserción alto que se tiene en los cursos en línea.
Actividades de aprendizaje. Es el conjunto de procedimientos o procesos mentales empleados por una persona, una situación particular de aprendizaje para facilitar la construcción de conocimientos. Las actividades de aprendizaje se deben de diseñar a partir del conocimiento del contexto del estudiante, tomando en cuenta los objetivos de la asignatura, el diagnóstico y su contexto, buscando siempre un aprendizaje significativo sin olvidar la motivación. Esta motivación se puede generar conociendo al estudiante y diseñando estrategias de aprendizaje lo suficientemente significativas para él, de tal forma que esté motivado para hacerlas porque está viendo los resultados y sabe por qué debe de aprender. Selección de herramientas y recursos tecnológicos. Los recursos tecnológicos se conocen como herramientas de autor o metamedios, aplicaciones que permiten generar entornos de aprendizaje. Y además, esta selección de herramientas y recursos no se requiere conocer de programación para crear material educativo. La herramienta de recursos tecnológicos ponen al alcance del proceso didáctico una amplia gama de recursos y formas de representación múltiple, de manera casi natural. Responde a los diferentes estilos de aprendizaje y formas de representación sensorial de los estudiantes. De esta manera, con los recursos tecnológicos vamos a potenciar los procesos de aprendizaje, siempre y cuando tengan un objetivo real y que además lo conozca el estudiante. Esta es una parte interesante porque si no sabemos para qué nos dicen ciertas actividades o nos están dando actividades, mucho menos vamos a entender como estudiantes por qué se usan ciertos recursos y para qué sirven. Un ejemplo claro es el Excel Learning, el cual es un programa para desarrollar objetos de aprendizaje sin conocer programación. Nos permite elaborar contenido sin necesidad de conexión y puede ser empaquetado en un website. Los recursos pueden ser empaquetados como un website listo para publicar o como un archivo IMS que permite que el recurso sea importado a una LMS o a un archivo SCORM para ser incorporado a un repositorio de objetos de aprendizaje. Esta información se obtuvo del capítulo de la doctora Garza, Modelo didáctico para el diseño de objetos de aprendizaje, del libro Tecnologías de la información y comunicación para la innovación educativa, de las páginas 287 a la 322, de la editorial Díaz de Santos.